Muy buenas noches, estimado doctor. Nosotros somos integrantes del grupo 4. En esta ocasión vamos a realizar una entrevista sobre el tema del constructivismo y su formación académica al magíster Edison Ruiz, quien es docente de lengua y literatura en la unidad educativa Daniel Reyes, localizada en la ciudad de Ibarra. Le pedimos al magíster Edison Ruiz nos permita hacer esta entrevista, por favor. Muy buenas noches, con todas, un gusto poder compartir estos momentos con ustedes y predispuesto a responder las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera pregunta con la compañera Gabriela Vizcaíno. ¿Cómo el estudiante desarrolla el conocimiento a través de estrategias del constructivismo? Bien, el constructivismo es un conjunto de teorías, modelos y cánones pedagógicos que parten de principios básicos de educación en los cuales se forjaron en las últimas décadas del siglo pasado y que básicamente preponderan la acción o el accionar del estudiante como forjador de su propio conocimiento. En este contexto, el estudiante puede formar o forja su propio conocimiento a través del planteamiento de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual él se vuelve o él se forja como el propio hacedor del conocimiento. Es aquí en donde interviene el docente, quien tiene o debe tener la asertividad para plantear estrategias metodológicas que permitan que el estudiante forje su propio conocimiento. En este aspecto, el docente se vuelve un facilitador, ¿no? Ya no es como lo hacía o como se lo acostumbraba en la escuela tradicional, donde había el enciclopedismo y el estudiante solamente era un receptor del conocimiento, mientras que el docente participaba de forma enciclopédica, es decir, era el dueño del conocimiento. Listo. Muchas gracias. A continuación, nuestra compañera Jimena va a hacer su intervención. Buenas noches, estimado magíster. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los principios que guían al constructivismo? Buenas noches, Jimena. Para responder su pregunta, hay que basarnos o revisar un poco los fundamentos o las bases, los principios que han forjado, que permitieron forjar esta tendencia, si lo podemos decir así, porque ya lo había comentado en la anterior inquietud. El constructivismo es un conjunto de teorías, de cánones, de principios. El constructivismo se forja con base en teorías psicológicas, psicoeducativas, de principios del siglo XX, ¿no? Antes del siglo XX había modelos educativos, como por ejemplo el modelo lancasteriano, sin embargo, a principios del siglo XX, con teorías sobre la forma como aprendemos los individuos y sobre cómo se forja la conducta, teorías principalmente como las de Piaget o las de Freud, se va moldeando una nueva forma de entender el aprendizaje, que, por decirlo así, madura con la teoría del Gestalt. El término Gestalt, que surge en Alemania, significa un salto. Y es un salto, se refiere al salto preponderante que da el camino de la educación, que como se lo ve anteriormente y como se lo ve hoy en la escuela nueva. Entonces, acá tenemos teorías, por ejemplo, como la teoría de la asimilación dictada por Piaget, o la teoría del iceberg de la personalidad de Freud, o las teorías sobre la motivación de Maslow, que surge igualmente, dan pie a otras concepciones, ¿no? Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la teoría del aprendizaje significativo de Stenberg, o del aprendizaje social de Bandura, y teorías y conceptos que se unifican y permiten o han hecho que la educación en inicios del siglo XX se plantee de una nueva manera, plantee nuevos métodos, nuevos enfoques, ¿no? Los currículos, por ejemplo, que manejamos nosotros se basan en estándares de calidad, y dichos estándares de calidad están basados en las destrezas y habilidades que no sé si está clara la respuesta, si tiene alguna duda. No, de mi parte eso es todo, gracias, todo muy claro. Muchas gracias. Vamos a dar paso a nuestra compañera Evelyn Sánchez, por favor. Magíster, ¿cómo está? Buenas noches.
Sí, mi pregunta Buenas noches, es Eve. la siguiente. Bueno, ¿considera usted que, bueno, en base al método constructivista del que venimos hablando, se satisfacen las demandas actuales por parte de los estudiantes? Ya, muy interesante pregunta, ¿no? A pesar de que estemos en una escuela nueva y hablemos de constructivismo, y antes había una escuela tradicional en donde, como ya les comenté, el docente era dueño del conocimiento, siempre el estudiante tuvo expectativas sobre lo que va a aprender, lo que debe aprender, lo que quiere, lo que necesita aprender. Entonces, esas expectativas se van a cumplir en la medida que el docente en el constructivismo, tome ese papel del facilitador, del que permita que el conocimiento, que el estudiante construya su propio conocimiento. Es así que es así que en la actualidad el conocimiento se ha masificado, se ha diversificado, y el docente tiene que ser, o el contexto educativo vuelve al docente o hace que el docente se exija más en su trabajo, porque el docente ya no se ha vuelto la única forma de aprender del estudiante, sino hay varios contextos, o hay varias fuentes de información. Por ejemplo, hablemos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que se han vuelto una fuente extra de conocimiento, incluso aportan un porcentaje más de conocimiento que el que se desarrolla en la clase. Entonces aquí viene el reto del docente, como le dije, de volverse ese facilitador para poder transformar, para poder mediar entre el estudiante y el conocimiento nuevo que éste puede generar. De ahí viene de ahí viene el clic, el elemento, el leitmotiv del constructivismo en los tiempos actuales. No sé si le quedó claro la respuesta. ¿Alguna otra inquietud? No, magíster, muchísimas gracias, le agradezco. En realidad, muy, muy clara su respuesta. Le agradezco. Ya. Buenas noches. Mi nombre es Génesis Contento y mi consulta para usted es, usted como docente, ¿en quién considera que se basa la verdadera autoridad del maestro? Buenas noches, Génesis. Asimismo, para responder esta pregunta, tendríamos que basarnos o fundamentarnos en las diferencias entre lo que es el constructivismo, entenderlo con base en las diferencias con lo anterior, con lo que se veía anteriormente, con la escuela tradicional. En la escuela tradicional nosotros sabemos o entendemos que las directrices de un proceso de enseñanza-aprendizaje estaban supeditadas incluso a la voluntad férrea y restricta del docente. Ahora, en el constructivismo, la exigencia del docente para mantener su clase, por decirlo así, para dominar el proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere, además del conocimiento, muchas otras cualidades, como por ejemplo la asertividad, la empatía, la solidaridad con sus estudiantes, el ponerse en el lugar de los estudiantes, con base en estos valores, en estas virtudes, poder construir un diálogo, ¿sí? Un diálogo, poder construir una comunicación viva, activa, que dentro de la clase permita una interacción más práctica entre el estudiante y el docente. Ya no se trata de un autoritarismo, se trata de un diálogo, de una conversación, eso sí, siempre marcando los márgenes del respeto, sin olvidar quién es el estudiante, sin olvidar quién es el docente, y por lo tanto, emitir un criterio que en el proceso de constructivismo actual que estamos viviendo, que lo vivimos, el estudiante y el docente, la relación entre ellos es más bien una relación colaborativa, es una relación de cooperación en la cual, como les dije anteriormente, con base en virtudes que el docente debe tener en su formación, puede construir un diálogo en que les permita, como ya les dije, el objetivo del constructivismo, que es que el estudiante construya su propio conocimiento y en esto el docente se vuelva un facilitador. Esa es mi respuesta, Génesis. Muchísimas gracias. Demos paso a la compañera Iliana, por favor. Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles cree usted las tendencias prospectivas de la educación? Buenas noches, Ilian. Para entender cómo se proyecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo se proyecta el sistema educativo de nuestro país, y si lo hablamos a nivel macro, a nivel global, es importante entender no solamente el proceso educativo, sino también lo que está a su alrededor.
no olvidemos que la educación es una supraestructura social. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación influye en las relaciones, en las demás relaciones sociales que se dan en un grupo social. Entonces, al entender a la educación como esta fuerza, como esta superestructura, hay que entender que la educación se está delineando, se está moviendo conjuntamente a las necesidades de la población actual. Por ejemplo, nosotros en una formación técnica, en un bachillerato, nosotros proyectamos, ahora la educación proyecta perfiles profesionales, perfiles técnicos, basados en carreras o en especialidades de corta duración, y que su profesionalización y que su campo de acción sea específico y básico, y que permita desarrollar un campo propio del accionar educativo. Asimismo, al hablar de tendencias, asimismo tenemos que hablar de lo que nos dice la normativa y la ley. Las tendencias educativas se corresponden o están supeditadas a lo que diga la ley, a lo que dice la norma educativa. Las normas educativas, los lineamientos educativos ahora están basados o se marcan mucho por estándares de calidad. Es decir, cómo la educación va cumpliendo determinados niveles educativos, y cómo nosotros como docentes podemos cumplir esos niveles, y es más, cómo en la sociedad se refleja el cumplimiento de esos niveles. Quizá ahora no se lo vea mucho, pero esto se proyecta en 10, en 15 años. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro país se ha concluido desde hace años anteriores los proyectos decenales de educación, ¿no? O los planes decenales de educación, en los cuales se proyecta cómo se vive la educación, y a partir de eso, qué vamos a esperar o qué esperamos de la educación. Entonces, proyectarnos hacia el futuro es hablar de tendencias educativas, es decir, como futuro docente, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué espero de mi profesión? ¿Qué voy a aportar yo a la sociedad como docente, ¿no? Con la formación que estoy teniendo, proyectarme ya a futuro. ¿Qué voy a aportar a la sociedad? Y cómo mi profesión va a influir no solamente en estudiantes, no solamente en padres de familia, en la comunidad educativa, sino en toda la sociedad en general, porque no olvidemos del principio que les enunciaba en un inicio, que la educación es una supraestructura. Las otras relaciones sociales dependen de cómo se lleva la educación. Esto es un aspecto muy importante, y me gustó mucho que lo hayan abordado, porque al hablar de constructivismo, al hablar de nuevas tendencias en educación, es obvio hablar de cómo nosotros como docentes nos vamos a proyectar al futuro, ¿no? Entonces, aquí incluso la recomendación, como yo les decía, hacer un autoanálisis, una autoexploración de mi perfil profesional que ya está empezando a forjarse, y cómo yo voy a entregar o cómo yo voy a aportar desde mi perfil profesional a la docencia. Eso es todo. No sé si alguna otra duda, alguna inquietud, estoy presto a solventar. Muchísimas gracias. Y por último, la intervención de nuestra compañera Mayra Serrano, por favor, tenga la bondad. Buenas noches, compañeros, doctor y magíster. Mi pregunta es un poco más con respecto a su formación. Cuando usted se estaba formando para ser un docente, ¿cree que siguió el camino correcto la educación que le dieron, o siguieron el método tradicional? Y a su vez también otra repregunta, que es si en este entonces usted se considera un profesor, un licenciado, un docente constructivista o tradicional. Ya, gracias, Mayra, por la inquietud, asimismo muy interesante. Y para responder las dos preguntas, en primer lugar, hay que hablar de dos momentos en la funcionalidad y en la formación de un docente, ¿no? En primer lugar, entender la docencia desde la virtud del docente, desde su apego a la profesión, ¿sí? Es decir, desde el momento en que yo me estoy formando como docente y siento esa necesidad de haber escogido esa profesión y dar todo mis capacidades, forjar todas mis capacidades a través del conocimiento. Entonces aquí viene lo que se llama la vocación docente, que incluso si nosotros revisamos bibliografía, aportes científicos sobre el tema, el estilo de enseñanza de un profesor, de un docente en cualquier nivel de enseñanza,
representa y refleja mucho la vocación de este, ¿no? Porque puede tener el conocimiento, puede haber adquirido mucho conocimiento, puede haber adquirido, perdón, mucha experiencia. Sin embargo, es necesario ese clic, ese elemento importante, ese adicional que es la vocación. ¿Sí? Entonces, muy importante este aspecto. En cuanto al hablar de la formación que yo tuve, si era tradicional o constructivista, bueno, pues yo les comento que yo empecé o que yo tuve una formación un tanto tradicional. Yo me formé en una escuela de pueblito, una escuela de parroquia, en un colegio grande de mi ciudad. Sin embargo, la formación que se tenía o las tendencias educativas para ese momento respondían o generaban inquietudes en cuanto a lo que llamamos escuela tradicional, al conductivismo, por ejemplo, ¿no? El refuerzo castigo, la implementación, incluso el refuerzo o la simultaneidad, porque cuando yo les hablo de hace 20, 25 años atrás, cuando yo estudiaba en el colegio, en la escuela, nosotros representábamos o encontrábamos más bien las mismas respuestas del profesor en casa y en el colegio. El mismo estilo de enseñanza reflejado de casa en el colegio. Entonces nosotros nos criamos en ese aspecto. Quizás nosotros conocimos, yo conocí personalmente o profesionalmente el constructivismo ya en la etapa última de mi formación académica y con el inicio ya de mi profesión docente, ¿no? Entonces, aquí se hace hincapié en que mucho en la formación del docente en generaciones. Es decir, hay docentes jóvenes que han palpado el constructivismo incluso ya en su formación y ellos pueden responder de manera adecuada o moldear su estilo de enseñanza a esas tendencias constructivistas. Pero si hablamos de generaciones de hace 20, 30 años de docentes, para ellos es un reto. Por ejemplo, hablar del manejo de nuevas tecnologías por docentes de 25, de 30 años de experiencia, es un poco ya álgido, porque para ellos es frustrante incluso, ¿no? Y entonces eso limita mucho su estilo de enseñanza e incluso su motivación personal como docentes. Entonces aquí sí, para hablar de formación constructivista del docente, hay que entender por generaciones. Como les decía, las últimas generaciones, si no fueron ya formadas en el constructivismo, sí están abocadas a ello, sí lo pueden moldear. Pero si hablamos de generaciones anteriores, como la mía, y más atrás, en donde era una práctica común, era lo común, otras tendencias como el conductivismo en la formación, estamos hablando de un proceso de adaptación del docente a nuevas tendencias educativas. No sé si que le quedó claro alguna otra duda, alguna inquietud. Solamente la pequeña duda de que usted dicta sus clases entonces como un profesor constructivista, un profesor que se pone en una línea no superior al estudiante, sino por igual, por así decirlo, pero marcando el respeto. Ya. Acá sí voy a disentir un poco porque cuando hablamos de, como les decía en el anterior, nosotros somos docentes, o al menos mi generación, docentes que se formaron en el conductivismo, como yo le dije, y se moldearon en las primeras etapas, en los primeros años de su profesionalización al constructivismo. Pero, como les decía, voy a disentir un poco porque el docente debe partir de tener una versatilidad de instrumentos, de recursos para poder trabajar. En sí tachar al conductivismo de algo malo o negativo, de algo que no ha dejado nada al proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, es negar su aporte, es negar lo que en años anteriores se hizo, incluso fueron las bases para muchas tendencias y corrientes constructivistas. Lo que sí hay principios marcados que como docentes debemos llevar, y como ya mencioné en una pregunta anterior, hay normativas que se debe cumplir. Entonces, por ejemplo, partir de acuerdos. Yo sí diría que en mis clases, que en mi proceso de enseñanza-aprendizaje está marcado, obviamente, en gran medida por el constructivismo, pero sin dejar a un lado estrategias metodológicas o refuerzos o actividades que tengan un fundamento conductivista. ¿Por qué? Porque al final el conductivismo también es importante porque permite reflejar, o más bien dicho, permite con base en
en el reflejo de la conducta humana, moldear un estilo de aprendizaje, ¿no? Entonces, tampoco es que vamos a tachar de negativo al conductivismo, o sea, tampoco vamos a echarlo al bote o al trasto de la basura. Sin embargo, como yo le mencioné, hay aportes importantes de esto, sí, pero de acuerdo a las tendencias y a las generaciones que estamos viviendo hoy, sin duda el constructivismo es parte importante, es quizá el mayor porcentaje de los contenidos y las estrategias. Es más, desde la normativa, de normativa legal incluso, se fundamenta y se fundamenta principios constructivistas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como conclusión, diríamos que le comentaría que mi proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en un mayor porcentaje en estrategias constructivistas, que yo al menos me autoevalúo como un docente mediador del conocimiento, pero sin olvidar que cuando es necesario, se lo requiere, se aplicará estrategias. Bueno, entonces pedimos disculpas por la interrupción causada por la tecnología, pero agradecemos mucho la colaboración al magíster Edison Ruiz por permitirnos esta entrevista y aclarar nuestras dudas, y le deseamos éxitos en su labor docente. Muchas gracias a ustedes por la participación. Muchísimas gracias. Bueno, doctor, esta ha sido nuestra intervención. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias y buenas noches.